El aroma a trementina y aceite de linaza impregnaba el pequeño estudio. La luz del amanecer se filtraba tímidamente por las cortinas desgastadas, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire como diminutos universos. En medio de Mildonesinhos, aquel espacio caótico pero extrañamente armonioso, Mateo Salgado permanecía inmóvil frente a un lienzo en blanco. Sus manos, manchadas de colores que habían perdido su viveza, temblaban ligeramente mientras sostenían un pincel que parecía haberse convertido en un objeto extraño, ajeno a sus dedos. 47 años dedicados al arte, y de repente, el vacío. El diagnóstico médico resonaba en su cabeza como un martillo implacable. Degeneración macular. Estaba perdiendo la vista gradualmente, y con ella su razón de vivir. El lienzo, antaño un campo de infinitas posibilidades, ahora se burlaba de él con su blancura inmaculada. Mateo intentó acercar el pincel a la superficie, pero la mancha borrosa en el centro de su visión, esa que los médicos llamaban escotoma, parecía expandirse, devorando el mundo frente a sus ojos. Frustrado, arrojó el pincel contra la pared, dejando una marca violácea que en otros tiempos habría apreciado como un accidente estético interesante. Hoy solo era otro recordatorio de su impotencia. «¿Cómo pinta un ciego?», murmuró para sí mismo, hundiendo el rostro entre sus manos ásperas. A sus 65 años, Mateo había sobrevivido a la pobreza, a las críticas despiadadas, a los años de olvido. Cuando finalmente el reconocimiento llegó, cuando los museos comenzaban a interesarse por sus obras expresionistas cargadas de emociones viscerales, la vida le jugaba esta broma cruel. La luz, su herramienta principal, se desvanecía irremediablemente. El ruido metálico del timbre interrumpió sus pensamientos sombríos. Con pasos inseguros, Mateo se dirigió hacia la puerta de su apartamento, que también fungía como estudio. Al abrirla, la silueta de una mujer se recortaba contra la luz del pasillo. «Señor Salgado, soy Clara Montes, de la Galería Velázquez. Teníamos una cita para ver sus nuevas obras». Clara, cierto. La joven curadora que había mostrado tanto entusiasmo por su trabajo. La misma que organizaba la exposición retrospectiva que debía inaugurarse en 3 meses. La misma que esperaba al menos 5 obras nuevas, que Mateo había prometido, pero que no había podido comenzar. «Pase», respondió secamente, dándole la espalda mientras regresaba al interior. No quería ver la expresión de decepción que, sin duda, aparecería en el rostro de Clara cuando descubriera que el gran Mateo Salgado no tenía nada nuevo que mostrar. La joven entró con paso decidido, observando con fascinación el espacio creativo del artista. Sus ojos brillaban al recorrer los bocetos clavados en las paredes, las pinturas a medio terminar, los frascos de pigmentos organizados meticulosamente sobre estantes antiguos. «Este lugar es exactamente como lo imaginaba», comentó con genuina admiración. «Se puede sentir la energía creativa en cada rincón». Mateo gruñó algo ininteligible mientras buscaba a tientas el interruptor de la luz. Clara se adelantó con naturalidad y lo encendió por él, un gesto que no pasó desapercibido para el artista. ¿Acaso era tan evidente su dificultad? «Lamento decepcionarla, señorita Montes, pero no tengo nada nuevo que mostrarle», confesó, finalmente, prefiriendo la dureza de la verdad a prolongar una farsa. «Quizás deberíamos replantear la exposición con obras anteriores». Clara frunció ligeramente el ceño, estudiando el rostro del pintor. «¿Puedo preguntar por qué?» En nuestra última conversación, parecía muy entusiasmado con esta nueva serie sobre la memoria y la percepción. Mateo se dejó caer pesadamente en un taburete. ¿Debía compartir su diagnóstico con esta desconocida? ¿Admitir su debilidad? El orgullo le susurraba que inventara una excusa, pero algo en la mirada, franca de Clara, lo desarmó. «Estoy perdiendo la vista», dijo secamente. «Degeneración macular, irreversible, imparable». Las palabras flotaron en el aire como una sentencia. Clara permaneció en silencio, procesando la información sin ofrecer inmediatamente las fórmulas de consuelo que Mateo tanto detestaba.
Finalmente, se acercó al lienzo en blanco y lo observó detenidamente. ¿Y eso le impide pintar?, preguntó con un tono que no contenía lástima, sino genuina curiosidad. Mateo la miró incrédulo. ¿Acaso no comprende lo que significa para un pintor perder la vista? Es como si un músico perdiera el oído o un bailarín quedara paralítico. Beethoven compuso algunas de sus mejores obras cuando estaba completamente sordo, respondió ella con calma. Y hay bailarines que han reinventado el arte de la danza desde sillas de ruedas. No me venga con discursos motivacionales baratos, espetó Mateo, sintiendo cómo la ira reemplazaba momentáneamente a la autocompasión. Usted no entiende lo que significa ver cómo el mundo se desvanece frente a tus ojos, cómo los colores pierden su definición, cómo las formas se vuelven borrosas hasta desaparecer. Clara asintió lentamente. Tiene razón, no lo entiendo, pero sí entiendo que el arte verdadero no nace solo de los ojos, sino del alma. Hizo una pausa y añadió: además, la exposición no es por 3 meses. Aún hay tiempo. ¿Tiempo? ¿Para qué? Para aprender a pintar de nuevo como si fuera un niño. La amargura en la voz de Mateo era palpable. O para encontrar nuevas formas de expresión, contestó ella, acercándose a una de las obras expuestas en el estudio. Un paisaje urbano donde la luz de la tarde transformaba edificios ordinarios en estructuras casi místicas. Esto es magnífico, pero no solo por la técnica o la precisión. Es magnífico porque transmite una emoción, una visión personal. Y eso, señor Salgado, no depende únicamente de sus ojos. Mateo guardó silencio, incapaz de articular una respuesta que no sonara a autocompasión. Clara consultó discretamente su reloj y recogió su bolso. «Volveré la próxima semana», anunció con una determinación que no admitía réplica. «Me gustaría ver cualquier idea, boceto o experimento que realice hasta entonces. No importa si no es una obra terminada». «Está perdiendo su tiempo», murmuró Mateo, acompañándola hasta la puerta. Clara se detuvo en el umbral y lo miró directamente a los ojos, como si quisiera ver más allá de ellos. «El tiempo nunca está perdido cuando se invierte en arte verdadero», respondió. «Hasta la próxima semana, maestro Salgado». Y con esas palabras, la joven curadora desapareció por el pasillo, dejando tras de sí un sutil aroma a jazmín y una inquietud que Mateo no podía ignorar. Su presencia había alterado algo en el estudio, como si hubiera movido objetos invisibles de su lugar habitual. Mateo cerró la puerta y regresó al lienzo en blanco. Lo contempló durante largo rato, tratando de recordar la sensación de libertad que experimentaba antes, cuando los pinceles danzaban sobre la superficie, creando mundos nuevos. Ahora solo sentía miedo. Miedo a intentarlo y fracasar, miedo a confirmar que su identidad como artista estaba indisolublemente ligada a una capacidad física que se extinguía. Con un suspiro profundo, tomó el pincel que había arrojado y lo sostuvo entre sus dedos. Quizás, solo quizás, valdría la pena intentarlo una vez más. Los días siguientes transcurrieron en una batalla constante entre la determinación y la frustración. Mateo alternaba momentos de frenética actividad con periodos de profundo desaliento. Había comenzado a experimentar con pinceladas más amplias, con colores más contrastados que pudiera distinguir a pesar de su visión deteriorada. El resultado distaba mucho de la precisión técnica que caracterizaba sus obras anteriores, pero había algo visceral, algo primitivo y honesto en aquellos trazos desesperados. Una mañana, mientras luchaba con un paisaje que se negaba a cobrar forma bajo sus pinceles, el teléfono sonó con insistencia. Mateo lo ignoró hasta que la máquina contestadora se activó, dejando escuchar la voz de su hija Laura. «Papá, sé que estás ahí. Por favor, contesta. Hablé con tu médico y me dijo que has cancelado la cita de seguimiento. No puedes simplemente ignorar esto. Necesitas ayuda, papá. No puedes aislarte así. Iré este fin de semana, quieras o no». El mensaje terminó con un pitido estridente. Mateo permaneció inmóvil frente al lienzo, sintiendo cómo la vergüenza y el orgullo libraban una batalla en su interior. Laura, su única hija,
con quien la relación siempre había sido complicada. Demasiadas ausencias durante su infancia, demasiadas exposiciones y viajes priorizados sobre recitales escolares y cumpleaños. Y ahora ella quería ayudarlo, cuando él menos podía aceptar mostrarse vulnerable. 4 días después, puntual como siempre, Laura apareció en la puerta del estudio. A sus 35 años, era la viva imagen de su madre. Cabello oscuro, ojos penetrantes, y esa mezcla de ternura y fiereza que Mateo tanto había amado en Sofía antes de que la muerte se la llevara prematuramente. Así que este es el plan, encerrarte a oscuras y dejar que la enfermedad gane sin luchar, fueron sus primeras palabras al encontrar el estudio en penumbra. Buenos días a ti también, hija, respondió Mateo con sarcasmo, aunque una parte de él se alegraba de verla. No necesito un sermón. Laura dejó su maleta en el suelo y abrió las cortinas de golpe, permitiendo que la luz inundara la estancia. Mateo entrecerró los ojos, molesto por la repentina luminosidad. Lo que necesitas es dejar de comportarte como un niño mimado a quien le han quitado su juguete favorito, replicó ella, examinando el estado del apartamento. ¿Cuándo fue? ¿La última vez que comiste algo decente? ¿O que limpiaste este lugar? Si has venido a criticar mi estilo de vida, puedes ahorrártelo. Estoy perfectamente bien. Laura se acercó a los lienzos dispersos por el estudio, observando los intentos recientes de su padre. Se detuvo frente a uno particularmente caótico, donde manchas de color se superponían creando una atmósfera turbulenta y emotiva. Esto es diferente, comentó genuinamente sorprendida. Hay algo aquí, algo nuevo. Mateo se acercó, inseguro. Es un desastre. No puedo controlar los trazos como antes, no puedo ver los detalles. Pero transmite algo poderoso, interrumpió Laura, estudiando la pintura desde diferentes ángulos. Es casi como si la limitación técnica hubiera liberado algo más esencial. No lo entiendes, murmuró Mateo, aunque las palabras de su hija habían tocado algo en su interior. Toda mi vida he sido conocido por cierto estilo, cierta precisión. Esto es otra cosa. Tal vez es exactamente lo que necesitas ahora. No recrear lo que hiciste, sino descubrir algo nuevo, respondió Laura, y por un momento Mateo escuchó en su voz un eco de las palabras de Clara Montes. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. Laura permaneció en el apartamento durante el fin de semana, reorganizando el espacio, asegurándose de que su padre comiera adecuadamente, y lo más importante, convenciéndolo de asistir a la consulta médica que había cancelado. El domingo por la tarde, mientras compartían un café en la pequeña terraza, la conversación derivó hacia un tema que ambos habían estado evitando. Esa curadora llamó varias veces, mencionó Laura casualmente. Clara, parece muy interesada en tu trabajo. Mateo asintió sintiendo una mezcla de ansiedad y vergüenza. Se supone que debe venir mañana a ver mis avances. ¿Y qué le mostrarás? Nada, respondió él frotándose los ojos cansados. No hay nada que mostrar, solo experimentos fallidos de un viejo que se aferra a lo que ya no puede hacer. Laura observó a su padre en silencio, reconociendo en él esa obstinación que tanto la había frustrado durante años. La misma que lo había convertido en un artista respetado, pero en un padre distante. ¿Sabes qué recuerdo de mi infancia?, preguntó finalmente. ¿Cómo me decías que el arte verdadero nacía del riesgo, de la vulnerabilidad, de atreverse a mostrar lo que otros esconden? Que los grandes artistas son aquellos que transforman sus heridas en luz. Palabras grandilocuentes, para justificar una obsesión, murmuró Mateo. No, replicó Laura con firmeza. Era lo único sincero que me decías cuando intentabas explicar por qué te perdías mis cumpleaños o mis festivales escolares. Y aunque me dolía, una parte de mí lo entendía. Entendía que necesitabas crear, que era tu forma de respirar. Un silencio cargado de emociones se instaló entre ellos. Mateo sentía un nudo en la garganta al recordar todas las veces que había fallado como padre, priorizando su arte.
Y ahora que realmente tienes algo profundo que expresar, algo doloroso y transformador, ¿te rindes?, continuó Laura. Eso sí que no lo entiendo. No es tan simple, protestó Mateo. La técnica... Al diablo con la técnica, interrumpió ella con una vehemencia que recordaba a Sofía. Mamá siempre decía que tu mejor obra saldría cuando finalmente dejaras de esconderte detrás de la perfección técnica y te atrevieras a ser realmente vulnerable. La mención de Sofía impactó a Mateo como un golpe físico. Su esposa, la mujer que había sido su ancla y su mayor crítica, había fallecido hace 10 años, pero a veces Mateo sentía que le hablaba a través de Laura. «Clara vendrá mañana», dijo Laura levantándose para recoger las tazas vacías. «Muéstrale lo que has estado haciendo, no como obras terminadas, sino como el comienzo de algo nuevo. Si ella realmente entiende de arte, verá el potencial». A la mañana siguiente, después de despedir a Laura con la promesa de mantenerse en contacto diario, Mateo enfrentó la visita de Clara con una mezcla de resignación y tenue esperanza. Para su sorpresa, la joven curadora reaccionó a sus experimentos recientes con genuino entusiasmo. «Hay una intensidad aquí que nunca había visto en su trabajo anterior», comentó mientras examinaba un lienzo donde Mateo había intentado plasmar la sensación de ver el mundo a través de su visión deteriorada. «Es como si nos permitiera sentir su experiencia, no solo observarla desde fuera». «Son solo bocetos desordenados», murmuró Mateo, aunque una parte de él se sentía extrañamente validada por la reacción de Clara. «Son el comienzo de algo poderoso», insistió ella. «¿Ha considerado trabajar en formatos más grandes? Con su condición, tal vez un lienzo mayor le permitiría expresarse con más libertad». La sugerencia resonó en Mateo, despertando posibilidades que no había contemplado. ¿Y si en lugar de luchar contra las limitaciones de su visión, las incorporaba deliberadamente a su proceso creativo? «Podría intentarlo», concedió finalmente. «Pero necesitaría ayuda para preparar los materiales, los lienzos grandes». «Puedo enviarte un asistente», ofreció Clara inmediatamente. «Alguien que se encargue de la preparación técnica mientras usted se concentra en el aspecto creativo». Mateo quiso rechazar la idea por orgullo, pero recordó las palabras de Laura, el recordatorio de que el verdadero arte surgía de la vulnerabilidad, incluso de aceptar ayuda cuando era necesaria. «De acuerdo», accedió finalmente, «pero con una condición. No quiero compasión ni tratamiento especial. Quien venga debe ser sincero sobre el trabajo». Clara sonrió complacida por este pequeño pero significativo avance. «Conozco a la persona perfecta. Miguel Herrera, un estudiante de Bellas Artes brillante pero brutalmente honesto. A veces demasiado para su propio bien». Y así, casi sin darse cuenta, Mateo Salgado aceptó un nuevo desafío, una posibilidad que días atrás hubiera parecido impensable. La exposición seguía en pie, aunque el rumbo había cambiado radicalmente. Ya no sería una simple continuación de su obra anterior, sino una exploración de territorio desconocido, de nuevas formas de ver y crear. Mientras Clara se despedía con renovado optimismo, Mateo sintió algo que no había experimentado desde el diagnóstico: curiosidad, una chispa tenue, vacilante, pero innegablemente viva. Quizás, después de todo, el lienzo en blanco no era el final de su camino, sino el comienzo de otro muy diferente. 3 días después, Miguel Herrera apareció en la puerta del estudio. Era un joven de unos 22 años, con el cabello rapado a los lados y una colección impresionante de tatuajes recorriendo sus brazos. Su actitud oscilaba entre la reverencia hacia el maestro que había admirado desde la adolescencia y una confianza casi arrogante en sus propias capacidades. «Clara me explicó la situación», dijo después de las presentaciones iniciales, «y tengo algunas ideas sobre cómo podríamos adaptar el espacio y los materiales para facilitar su trabajo». Mateo observó al joven con cierto recelo. «No necesito que reinventes mi proceso creativo, solo ayuda con la preparación de los lienzos y los materiales». Miguel asintió, pero Mateo pudo ver que contenía una respuesta más elaborada. «¿Qué ibas a decir?», preguntó directamente, prefiriendo la honestidad a los silencios incómodos.
Con todo respeto, maestro, creo que sí necesita reinventar su proceso, respondió Miguel sin titubear. Su situación visual ha cambiado, y aferrarse a métodos antiguos es como intentar tocar un instrumento con cuerdas rotas. La franqueza del joven, lejos de ofender a Mateo, le arrancó una sonrisa inesperada. Clara tenía razón sobre ti, brutalmente honesto. Me han expulsado de 3 talleres por ello, reconoció Miguel con un encogimiento de hombros. Pero en 1911, este caso, creo que es lo que necesita. No alguien que le diga lo que quiere oír, sino lo que debe escuchar. Los días siguientes establecieron una rutina de trabajo que, aunque inicialmente incómoda para Mateo, gradualmente empezó a dar frutos. Miguel preparaba grandes lienzos con imprimaciones texturizadas que proporcionaban referencias táctiles. Organizaba los colores en secuencias lógicas y creaba herramientas adaptadas que permitían a Mateo trabajar con mayor seguridad a pesar de su visión limitada. Lo más valioso, sin embargo, era la perspectiva fresca que Miguel aportaba. Sin reverencia paralizante, cuestionaba decisiones, sugería alternativas, desafiaba a Mateo a explorar territorios que normalmente habría evitado. ¿Por qué no intentar técnicas mixtas?, propuso una tarde mientras observaba a Mateo luchar con un detalle que se resistía a su visión. Collage, arena, materiales con texturas diferentes, algo que pueda sentir, no solo ver. Nunca he trabajado así, objetó Mateo, aunque la idea despertaba su curiosidad. Exactamente por eso debería intentarlo, insistió Miguel. ¿Qué tiene que perder? Si no funciona, siempre puede volver a lo que conoce. Poco a poco, el estudio se transformó. Los pulcros óleos sobre lienzo que habían definido la carrera de Mateo dieron paso a experimentos audaces, superficies texturizadas, aplicaciones de material con las manos en lugar de pinceles, manchas de color que explotaban en composiciones viscerales. A veces funcionaban, a veces fracasaban estrepitosamente, pero cada intento alimentaba el siguiente. Clara visitaba el estudio semanalmente y su entusiasmo crecía con cada visita. «Esto es extraordinario», comentó un día mientras examinaba una pieza particularmente emotiva, donde Mateo había intentado plasmar cómo percibía ahora los rostros humanos, fragmentados, difusos en el centro, pero intensamente presentes. Es como si nos permitiera ver a través de sus ojos, sentir su experiencia. «Es solo un experimento», murmuró Mateo, aunque secretamente se sentía orgulloso de aquella obra. «Es mucho más que eso», intervino Miguel. «Es honesto, vulnerable, real». Las palabras resonaron en Mateo recordándole la conversación con Laura. Era posible que su enfermedad, en lugar de terminar con su carrera, estuviera desvelando una dimensión de su arte que siempre había estado allí, esperando ser descubierta. Una tarde, mientras Miguel había salido a conseguir materiales, Mateo recibió una llamada inesperada. Era Javier Torres, director del Museo Nacional de Arte Contemporáneo y viejo amigo de juventud. «He oído rumores sobre tu nueva obra», comenzó Javier sin preámbulos. «Clara Montes no para de hablar sobre la transformación de tu estilo, sobre cómo estás creando algo revolucionario». Mateo suspiró, incómodo con tanto entusiasmo prematuro. «Son solo experimentos, Javier, intentos desesperados de adaptarme a mi situación». «Precisamente por eso quiero verlos», insistió su amigo. «El verdadero arte surge cuando el artista se enfrenta a sus propios límites y los trasciende. Puedo visitar tu estudio la próxima semana». La petición despertó en Mateo sentimientos contradictorios. Por un lado, el reconocimiento de Javier, un crítico respetado, significaba mucho. Por otro, exponer su vulnerabilidad, su lucha personal ante alguien que lo había conocido en la cúspide de su carrera, resultaba aterrador. «No sé si estoy listo para mostrar esto», confesó finalmente. «Mateo», la voz de Javier se suavizó. «Te conozco desde que éramos estudiantes comiendo latas de atún y soñando con exponer algún día. Te he visto evolucionar, cambiar, reinventarte, pero siempre has sido más grande que tus miedos». Después de una pausa prolongada, Mateo accedió a la visita. Al colgar,
un pensamiento perturbador lo asaltó. ¿Y si todos, Laura, Clara, Miguel, ahora Javier, estaban equivocados? ¿Y si lo que veían como evolución artística era simplemente la degradación de su talento y su entusiasmo no era más que compasión disfrazada? La duda lo paralizó durante días. Cuando Miguel intentaba animarlo a continuar con los experimentos que tan prometedores habían resultado, Mateo respondía con irritación o apatía. La visita inminente de Javier se cernía sobre él como una sentencia, un juicio definitivo sobre si aún tenía algo valioso que ofrecer como artista. La noche anterior a la visita, Mateo no pudo dormir. Se levantó de madrugada y se dirigió al estudio, encendiendo apenas una lámpara que proyectaba sombras alargadas sobre las obras recientes. Recorrió las piezas una por una, intentando verlas no como su creador, sino como lo haría un espectador objetivo. Había algo allí, una cualidad que no podía nombrar pero que sentía profundamente, una verdad cruda, imperfecta pero honesta. Sería suficiente. Justificaría una exposición entera, el respaldo de un museo nacional, las expectativas de Clara y Miguel. Con manos temblorosas tomó un lienzo nuevo, el más grande que Miguel había preparado. En la penumbra, con su visión limitada, comenzó a pintar sin plan ni boceto previo. No intentaba crear algo para impresionar a Javier o justificar la fe de Clara. Pintaba para sí mismo, para exorcizar el miedo, la rabia, la incertidumbre que lo atormentaban desde el diagnóstico. Horas después, cuando los primeros rayos del amanecer empezaban a filtrarse, Mateo retrocedió para contemplar lo que había creado. Era una composición caótica y poderosa, con áreas de oscuridad absoluta que gradualmente daban paso a explosiones de color, como si la luz luchara por abrirse camino a través de la oscuridad. No representaba nada concreto, y sin embargo lo expresaba todo: su lucha, su miedo, pero también una extraña y resiliente esperanza. Miguel lo encontró así, inmóvil frente al lienzo, cuando llegó temprano para preparar el estudio para la visita. Esto, comenzó el joven buscando palabras que parecían insuficientes. Esto es lo más honesto que ha pintado jamás. Mateo no respondió, absorto en la contemplación de su propia obra, sorprendido por lo que había surgido de sus manos durante esa noche de desesperación y valor. Cuando Javier Torres llegó, acompañado por Clara, Mateo los recibió con una serenidad que contrastaba con su ansiedad de los días anteriores. Los condujo por el estudio, explicando brevemente el proceso de cada obra, las dificultades enfrentadas, los descubrimientos realizados. Finalmente, les mostró el lienzo creado esa madrugada. Javier permaneció en silencio durante tanto tiempo que Mateo comenzó a temer lo peor. «¿Recuerdas?», dijo finalmente el director del museo, «cuando discutíamos sobre qué hace que una obra trascienda su tiempo? Siempre decías que era la verdad emocional, la capacidad de hacer visible lo invisible». Mateo asintió, recordando aquellas conversaciones apasionadas de juventud. «Esto», continuó Javier señalando el lienzo, «logra precisamente eso. No solo muestra cómo ves el mundo ahora, sino cómo lo sientes. Es a la vez profundamente personal y universalmente humano». Clara, que hasta entonces había permanecido callada, se acercó a Mateo con ojos brillantes. «La exposición debe centrarse en este nuevo trabajo. No como una retrospectiva, sino como el nacimiento de algo completamente nuevo. Visiones interiores, podríamos llamarla». Por primera vez en meses, Mateo sintió que un peso se aligeraba en su pecho. No era aceptación resignada de su condición, sino algo más profundo, la comprensión de que quizás, solo quizás, su mayor obra estaba aún por venir, nacida no a pesar de sus limitaciones, sino a través de ellas. «Aún queda mucho trabajo por hacer», advirtió, consciente de los desafíos técnicos y emocionales que seguían por delante. «Precisamente por eso estamos aquí», respondió Miguel con una sonrisa desafiante. «Para trabajar». Y así, en ese pequeño estudio inundado por la luz de la mañana, algo nuevo cobró forma. No solo un proyecto artístico, sino una forma diferente de ver, en todos los sentidos posibles.
¿Qué obstáculo aparentemente insuperable has enfrentado en tu vida que terminó transformándose en una oportunidad de crecimiento? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Las semanas siguientes fueron de intensa actividad en el estudio de Mateo. Miguel había montado un sistema eficiente, lienzos de gran formato preparados con texturas específicas, colores organizados sistemáticamente, herramientas adaptadas para compensar la visión deteriorada del artista. Clara visitaba regularmente, aportando perspectivas sobre cómo las obras dialogaban entre sí y cómo podrían disponerse en el espacio expositivo. Lo más sorprendente para Mateo era cómo su proceso creativo había evolucionado. En lugar de luchar contra las limitaciones de su visión, había aprendido a incorporarlas deliberadamente en su trabajo. Utilizaba su escotoma central, esa mancha borrosa que ocultaba lo que intentaba mirar directamente, como un elemento compositivo, creando obras donde el centro quedaba deliberadamente difuso, mientras los bordes vibraban con detalles y texturas. Una tarde, mientras trabajaba en una pieza particularmente desafiante, recibió la visita de Adrián Vega, un crítico de arte conocido por su agudeza implacable. Había sido invitado por Javier para escribir el ensayo principal del catálogo de la exposición. «Fascinante metamorfosis», comentó Adrián mientras recorría el estudio examinando las nuevas obras. «De la precisión meticulosa al expresionismo visceral. Muchos dirán que es consecuencia directa de su condición visual, pero yo veo algo más profundo aquí. Una liberación, quizás, como si la enfermedad hubiera roto cadenas que usted mismo se había impuesto». Mateo observó al crítico con curiosidad. A diferencia de otros que habían visitado el estudio recientemente, Adrián no mostraba compasión ni ánimos forzados. Su mirada era analítica, profesional, desprovista de sentimentalismo. «¿Cadenas?», preguntó Mateo, intrigado por la observación. «El virtuosismo técnico puede convertirse en una prisión dorada», elaboró Adrián, deteniéndose frente a una de las piezas más recientes. «Los artistas que dominan completamente su medio a veces quedan atrapados en la perfección, incapaces de arriesgarse por miedo a decepcionar expectativas. Pero aquí», señaló los trazos violentos, las texturas impredecibles, «hay una libertad salvaje que su obra anterior apenas insinuaba». Las palabras resonaron incómodamente en Mateo. Durante décadas había perseguido la excelencia técnica con una disciplina casi monástica. Cada pincelada calculada, cada composición meticulosamente planificada. ¿Era posible que esa búsqueda de perfección hubiera limitado algo más esencial en su expresión? «No confunda caos con libertad», respondió defensivamente. «Estas obras nacen de la necesidad, no de una elección estética». Adrián sonrió, como si la respuesta confirmara su teoría. «Precisamente, la necesidad es la madre de la autenticidad. Cuando no tenemos elección, cuando las circunstancias nos obligan a reinventarnos, es cuando a menudo encontramos nuestra voz más verdadera». Aquella noche, después de que todos se marcharan, Mateo permaneció en su estudio contemplando las obras desde una nueva perspectiva. Las palabras de Adrián habían tocado algo profundo. ¿Habría estado escondiéndose detrás de la técnica durante todos estos años? ¿Era la enfermedad terrible como era también una forma de liberación? El sonido del teléfono interrumpió sus reflexiones. Era Laura. «Papá, acabo de hablar con Clara. Me contó sobre la visita del crítico. ¿Cómo estás?» «Confundido», confesó Mateo con una honestidad que sorprendió a ambos. «Todo esto es desconcertante, como si hubiera estado pintando con una mano atada a la espalda toda mi vida, y solo ahora, cuando estoy perdiendo la vista, empiezo a utilizar ambas manos». «Quizás siempre fuiste más que tu técnica, pero te costaba creerlo», sugirió Laura, suavemente. «Mamá solía decir que tu verdadero genio no estaba en tus ojos, sino en tu corazón». La mención de Sofía despertó recuerdos que Mateo había mantenido enterrados. Su esposa siempre había visto algo en él que ni siquiera él mismo reconocía plenamente. Lo había empujado a explorar, a arriesgarse, a ser vulnerable en su arte, y cuando ella murió, Mateo se había refugiado aún más
en la seguridad de lo conocido, en el dominio técnico que nadie podía cuestionar. «Iré a la inauguración», anunció Laura cambiando de tema. «No me la perdería por nada». «¿Estás segura?», preguntó Mateo. Hacía años que Laura no asistía a sus exposiciones, demasiados recuerdos de infancia pasada entre galerías, esperando a un padre siempre absorbido por su mundo artístico. «Completamente segura», afirmó ella. «Esto es importante, no solo para tu carrera, sino para ti como persona». Al colgar, Mateo sintió una mezcla contradictoria de emociones. El entusiasmo por la exposición ahora se entrelazaba con una aprensión más personal. Laura estaría allí, observando no solo sus obras, sino también a él, al padre que tantas veces había priorizado el arte sobre la familia. Los días siguientes transcurrieron en un frenesí creativo. Impulsado por las conversaciones con Adrián y Laura, Mateo se sumergió en un proceso cada vez más intuitivo y físico. Utilizaba las manos directamente sobre el lienzo, sentía las texturas, trabajaba con los ojos entrecerrados para experimentar deliberadamente con la imprecisión visual. Miguel, inicialmente desconcertado por este nuevo enfoque, pronto comenzó a adaptarse, proporcionando materiales cada vez más diversos. Arena, tela, incluso fragmentos de madera y metal que Mateo incorporaba a sus composiciones táctiles. «Esto va más allá de la pintura tradicional», comentó el joven una tarde, mientras observaba a Mateo trabajar con las manos cubiertas de pigmento directamente sobre un lienzo texturizado. «Es casi escultura, o algo completamente nuevo». Mateo asintió, absorto en la experiencia sensorial. «Es como redescubrir el arte desde cero, como si fuera un niño otra vez, experimentando con el barro o los crayones, sin preocuparme por categorías o expectativas». A 3 semanas de la inauguración, Clara organizó una visita especial al espacio expositivo del museo. Mateo, guiado por Miguel y ella, recorrió las salas vacías donde pronto se instalarían sus obras. «Hemos pensado en una progresión narrativa», explicó Clara mientras caminaban, comenzando con algunas piezas de su etapa anterior para establecer el contraste, y luego guiando al espectador a través de su transformación artística, hasta culminar con las obras más recientes en la sala principal. Mateo intentaba visualizar el espacio, aunque su visión limitada dificultaba percibir completamente las dimensiones y la luz. Sin embargo, algo en la planificación le inquietaba. «No estoy seguro de querer incluir obras antiguas», confesó, finalmente. «Siento que pertenecen a otro artista, a alguien que ya no soy». Clara intercambió una mirada con Miguel antes de responder. «Entiendo tu punto, pero creo que los espectadores necesitan ese contexto. Comprender de dónde vienes para apreciar plenamente hacia dónde vas. Además», añadió Miguel con su característica franqueza, «las obras antiguas son magníficas. Negarlas sería como renegar de una parte esencial de su trayectoria». Mateo guardó silencio, consciente de que su resistencia nacía más del miedo que de una objeción genuina. Temía el juicio comparativo, que los espectadores vieran su trabajo actual como una degradación del anterior, una sombra de lo que había sido. «Hablando de contexto», intervino Clara cambiando ligeramente de tema, «Javier sugiere incluir un componente educativo sobre su condición visual, paneles explicativos, quizás una simulación para que los visitantes puedan experimentar cómo percibe usted el mundo ahora». La propuesta despertó sentimientos contradictorios en Mateo. Por un lado, comprendía el valor didáctico. Por otro, le preocupaba que su enfermedad se convirtiera en el foco principal, reduciendo su arte a una mera consecuencia de su condición médica. «No quiero que esto se convierta en un espectáculo sobre la degeneración macular», respondió, con cierta aspereza. «No lo será», aseguró Clara. «El arte siempre estará en primer plano. La información contextual solo enriquecerá la experiencia, permitiendo una comprensión más profunda de su proceso creativo actual». Mateo accedió finalmente, aunque con reservas. Al regresar al estudio, se sentía agotado emocionalmente. La exposición, antaño un simple evento profesional más en su carrera,
había adquirido dimensiones mucho más personales y complejas. Esa tarde, mientras trabajaba solo en el estudio, recibió una visita inesperada. Carmen Delgado, su antigua marchante durante más de 2 décadas, apareció en la puerta sin previo aviso. «Vaya, vaya», dijo Carmen mientras examinaba los nuevos trabajos con expresión indescifrable. «Cuando me dijeron que habías cambiado radicalmente de estilo, no imaginaba algo así». Mateo se tensó. Carmen había sido instrumental en su carrera, construyendo meticulosamente su reputación como maestro del realismo pictórico contemporáneo. Siempre había desalentado sus ocasionales incursiones en estilos más experimentales. «Es diferente, lo sé», respondió cautelosamente. «Es arriesgado», precisó Carmen, acercándose a una de las piezas más grandes. «Tus coleccionistas esperan cierta consistencia. Has construido una marca reconocible durante décadas». «Esto no es una decisión de marketing, Carmen», replicó Mateo, sintiendo cómo la irritación crecía en su interior. «Es la única forma en que puedo pintar ahora». Carmen lo miró directamente, con esa intensidad que había intimidado a galeristas y coleccionistas por igual durante años. «¿Es necesario exponerlo? Podrías tomarte un descanso, trabajar en privado hasta adaptarte mejor a tu condición, recuperar algo de tu estilo característico». La sugerencia golpeó a Mateo como una bofetada. Era exactamente lo que él mismo había considerado al principio: esconderse, esperar, fingir que nada había cambiado. La Carmen de 6 meses atrás habría encontrado en él un aliado para esa estrategia. Pero ahora... «Esto no es una fase temporal, Carmen», respondió con firmeza renovada. «No estoy adaptándome para volver eventualmente a lo que era. Estoy descubriendo un nuevo camino, uno que quizás siempre debí explorar». «Es tu carrera», respondió ella con un encogimiento de hombros. «Solo espero que sepas lo que estás haciendo». Cuando Carmen se marchó, Mateo sintió una extraña mezcla de inquietud y liberación. Había defendido su nuevo trabajo, su nueva identidad artística, frente a alguien cuya opinión había valorado enormemente durante años. ¿De dónde venía esa seguridad repentina? La respuesta llegó esa noche, mientras contemplaba una fotografía enmarcada de Sofía que guardaba en su dormitorio. Su esposa sonreía junto a una de sus primeras obras verdaderamente experimentales, un lienzo que Carmen había rechazado exhibir por considerarlo inconsistente con su trayectoria. «Tenías razón», murmuró Mateo a la fotografía. «Siempre la tuviste». Con renovada determinación, regresó al estudio y continuó trabajando hasta el amanecer, cada pincelada una afirmación de su nueva dirección artística, cada textura un redescubrimiento del placer fundamental de crear sin restricciones. Los últimos días, antes de la inauguración, transcurrieron en un torbellino de actividad. El equipo del museo trabajaba instalando las obras bajo la supervisión de Clara, mientras Miguel ayudaba a Mateo a dar los toques finales a las últimas piezas. Adrián Vega visitó nuevamente para finalizar el texto del catálogo, realizando entrevistas extensas con Mateo sobre su proceso de transformación. La noche previa a la apertura, Mateo se encontró solo en su apartamento, demasiado nervioso para dormir. Mañana el mundo vería no solo su nuevo trabajo, sino también su vulnerabilidad, su lucha, su reinvención forzada por circunstancias que no había elegido. El sonido del timbre lo sobresaltó. Era Laura, llegada un día antes de lo previsto. «Pensé que podrías necesitar compañía», explicó mientras entraba con una pequeña maleta. «Las noches previas a tus exposiciones siempre te ponían insoportable, según mamá». Mateo sonrió con nostalgia. Sofía siempre había sabido manejar sus nervios preexpositivos, mezclando firmeza y ternura en la proporción exacta para calmarlo sin alimentar su ego. «Tu madre era la única que me entendía completamente», confesó mientras preparaba té para ambos. «Te equivocas», respondió Laura sorprendiéndolo. «Yo también te entendía. El problema es que tú raramente intentabas entenderme a mí». La honestidad de su hija lo dejó momentáneamente sin palabras. Tenía razón, por supuesto.
Durante años, Mateo había esperado que todos orbitaran alrededor de sus necesidades creativas, su genio, su sensibilidad artística. Rara vez se había detenido a considerar cómo eso afectaba a quienes más le importaban. «Lo siento», dijo finalmente, con una sinceridad que lo sorprendió a él mismo. Soy un hombre egoísta. El arte siempre fue mi excusa para no enfrentar a lo demás». Laura lo observó con una mezcla de sorpresa y cautela. Vaya, no esperaba una disculpa real. «La enfermedad tiene sus ventajas», intentó bromear Mateo. «Te obliga a ver, o no ver, las cosas de manera diferente». Compartieron una risa tentativa, el primer momento de genuina complicidad que recordaban en años. «He visto fotos de las nuevas obras», comentó Laura cambiando de tema. «Son poderosas, no se parecen a nada que hayas hecho antes». «¿Te gustan?», preguntó Mateo, sorprendiéndose a sí mismo por lo mucho que le importaba la respuesta. De su hija, Laura consideró la pregunta seriamente. «No sé si gustar es la palabra correcta. Me conmueven, me inquietan, me hacen sentir algo real». Hizo una pausa. Mamá las habría adorado. Aquellas palabras significaron más para Mateo que todas las alabanzas de críticos y curadores. «Mañana será un día importante», continuó Laura. «Para tu carrera, claro, pero también para ti como persona. Es como si finalmente estuvieras mostrando al Mateo real, no solo al gran artista». «Eso es lo que me aterra», reconoció él. «Es mucho más fácil exhibir técnica que vulnerabilidad». «Pero la vulnerabilidad es lo que conecta, papá. Lo que hace que el arte importe de verdad». Conversaron hasta tarde, recuperando fragmentos de una relación que había estado fragmentada durante demasiado tiempo. Cuando finalmente Laura se retiró a descansar, Mateo permaneció despierto, reflexionando sobre todas las transformaciones de los últimos meses: su arte, su visión del mundo, su relación con su hija, su comprensión de sí mismo. Mañana, todo quedaría expuesto ante el mundo. Sus temores, sus luchas, su nuevo camino. Extrañamente, la idea ya no lo aterrorizaba tanto. Quizás porque, por primera vez en décadas, sentía que estaba presentando no solo su obra, sino su verdadero ser. La mañana de la inauguración amaneció clara y brillante. Mateo, tras una noche de sueño sorprendentemente reparador, se preparaba con ayuda de Laura. Había elegido un traje sobrio pero elegante, aunque se sentía como un impostor vistiéndose formalmente para presentar obras tan viscerales y despojadas. «Estás guapísimo», afirmó Laura ajustándole la corbata. «Un auténtico maestro del arte». Mateo esbozó una sonrisa nerviosa. «Un maestro que apenas puede ver su propio trabajo». «Quizás esa sea tu ventaja ahora», respondió ella con una sabiduría que le recordó a Sofía. «Pintas con algo más profundo que la vista». Llegaron al museo 2 horas antes de la apertura oficial. Clara los recibió con energía contenida, guiándolos a través de la exposición ya completamente montada. El impacto fue inmediato. Incluso con su visión deteriorada, Mateo pudo apreciar la potencia de la disposición. La narrativa visual fluía orgánicamente, comenzando con una selección cuidadosa de obras anteriores que establecían su maestría técnica, pasando por las primeras piezas experimentales tras el diagnóstico, hasta culminar en la sala principal con las obras más recientes y audaces. «Es sobrecogedor», murmuró Mateo, genuinamente impresionado por cómo el espacio amplificaba la fuerza emocional de su trabajo. «Espera a ver la reacción del público», respondió Clara con entusiasmo. «Esto va a cambiar percepciones, Mateo. No solo sobre tu obra, sino sobre lo que significa ser un artista enfrentando adversidades». El comentario despertó nuevamente sus inquietudes. «No quiero ser definido por mi enfermedad». «No lo serás», intervino Laura con firmeza. «Serás definido por cómo respondiste a ella, por la valentía de reinventarte cuando hubiera sido más fácil rendirte». Poco a poco, el personal del museo comenzó a ocupar sus puestos. Javier Torres apareció, impecable en su rol de director, dando últimas instrucciones y asegurándose personalmente de que todo estuviera perfecto. «La prensa ha estado llamando toda la semana», informó a Mateo. «El interés es enorme.
La historia de tu transformación artística ha captado la atención incluso fuera del mundo del arte. Mateo asintió, consciente de la narrativa que se había construido alrededor de su situación. Era una historia poderosa, ciertamente, el maestro que pierde la vista y encuentra una nueva forma de expresión, perfecta para titulares y entrevistas. Pero él sabía que la realidad era más compleja, más matizada, más personal. A medida que se acercaba la hora de la inauguración, el nerviosismo de Mateo aumentaba. Se retiró a una pequeña sala de descanso, necesitando un momento de soledad antes de enfrentarse al público y las cámaras. ¿Puedo pasar? La voz de Miguel interrumpió sus pensamientos. El joven asistente se asomaba tímidamente por la puerta. Claro, respondió Mateo, genuinamente contento de verlo. A lo largo de estos meses, Miguel se había convertido en mucho más que un asistente técnico. Había sido un colaborador, un desafiante, incluso un amigo. Solo quería darle esto antes de que comience todo el circo, dijo Miguel, entregándole un pequeño paquete envuelto en papel simple. Mateo lo abrió con curiosidad. Era un cuaderno de bocetos, pero no cualquiera. Estaba especialmente adaptado con páginas texturizadas y líneas en relieve que podían sentirse al tacto. Lo diseñé pensando en cómo trabaja ahora, explicó Miguel, para que pueda capturar ideas incluso cuando la vista le falle más. Conmovido por el gesto, Mateo apenas podía encontrar palabras para agradecer. Miguel, esto es un pequeño reconocimiento a todo lo que me ha enseñado, completó el joven. Aunque usted no lo crea, estos meses han cambiado también mi perspectiva sobre el arte, sobre lo que realmente importa. Antes de que Mateo pudiera responder, Clara apareció en la puerta. Es hora, anunció con una mezcla de excitación y solemnidad. Los invitados VIP están llegando. Respirando profundamente, Mateo se preparó para enfrentar al mundo. Se sentía extrañamente tranquilo ahora, como si todas las dudas y miedos de los últimos meses se hubieran disipado, reemplazados por una aceptación casi serena de su nueva realidad. No era resignación, sino algo más poderoso, la comprensión de que la pérdida y la transformación eran partes igualmente valiosas de su viaje artístico y personal. Con Laura a un lado y Miguel al otro, Mateo avanzó hacia el bullicio creciente de la exposición. Esta noche no solo presentaba nuevas obras, presentaba un nuevo yo, forjado en la adversidad, pero quizás por primera vez auténticamente libre. ¿Te ha gustado cómo un desafío ha transformado la vida de Mateo? ¿Has vivido alguna situación donde un obstáculo terminó abriendo nuevos caminos en tu vida? Cuéntamelo en los comentarios. La sala principal del museo bullía de actividad cuando Mateo hizo su entrada. Críticos, coleccionistas, artistas y personalidades del mundo cultural se mezclaban mientras examinaban las obras expuestas. El murmullo de conversaciones se interrumpió momentáneamente cuando lo vieron aparecer, seguido por un estallido de aplausos que lo tomó por sorpresa. Clara había organizado el espacio magistralmente. La iluminación resaltaba las texturas tridimensionales de las nuevas obras, mientras paneles discretos proporcionaban contexto sobre el proceso creativo y la condición visual del artista, sin resultar intrusivos o sensacionalistas. A medida que Mateo recorría la exposición, saludando a conocidos y respondiendo preguntas, percibió algo inusual. Las reacciones ante su trabajo más reciente oscilaban entre la fascinación absoluta y el desconcierto total. No existía la habitual apreciación educada que había caracterizado la recepción de sus obras anteriores. Estas piezas provocaban respuestas viscerales, auténticas, a veces incluso perturbadoras. Es como si nos obligara a cuestionar nuestra propia percepción, comentó un crítico reconocido, mientras estudiaba una de las composiciones más abstractas. Nos hace experimentar la fragilidad de lo que damos por sentado. Carmen Delgado apareció entre la multitud, impecablemente elegante como siempre. Su expresión, normalmente calculada para no revelar demasiado, mostraba genuina sorpresa. «Tengo que admitir algo, Mateo», dijo con una franqueza inusual. «Me equivoqué. Esto es extraordinario. Diferente, sí,
pero con una potencia que tus obras anteriores apenas insinuaban. Antes de que pudiera responder, Mateo sintió una mano en su hombro. Era Javier Torres, acompañado por un hombre mayor que reconoció inmediatamente. Eduardo Martín, el legendario pintor abstracto cuya obra Mateo siempre había admirado secretamente, aunque su propio camino artístico hubiera sido tan diferente. «Mateo Salgado», saludó Eduardo con voz gastada por los años. «He seguido tu carrera desde hace décadas. Siempre admiré tu técnica, pero debo confesar que a veces me preguntaba qué pasaría si rompieras esas cadenas autoimpuestas. Ahora lo sé». El elogio de alguien a quien tanto respetaba dejó a Mateo momentáneamente sin palabras. Durante años había descartado el arte abstracto como ejercicios de estilo sin la disciplina que él consideraba fundamental. Ahora, ironías de la vida, exploraba territorios que se acercaban más a la libertad expresiva de Eduardo que a su propio trabajo anterior. La velada continuó como un torbellino. Periodistas solicitaban entrevistas, coleccionistas expresaban interés en adquirir obras, curadores internacionales hablaban de posibles exposiciones en el extranjero. Mateo respondía mecánicamente, abrumado no solo por la atención, sino por la constatación de que su crisis personal se había transformado en algo mucho mayor de lo que jamás hubiera imaginado. En un momento de relativa calma, buscó a Laura con la mirada. La encontró conversando animadamente con Miguel y Clara cerca de una de las pinturas más recientes. Parecían como viejos amigos, cómplices en algo que iba más allá de la simple apreciación artística. «Veo que has formado un verdadero equipo», comentó acercándose al grupo. «Estábamos discutiendo sobre cómo esta pieza en particular captura perfectamente esa sensación de buscar algo que está justo fuera de tu alcance», explicó Laura. «Miguel dice que te vio trabajar en ella durante días, casi obsesivamente». «Fue la más difícil», confirmó Mateo. «Intentaba plasmar no solo cómo veo ahora, sino cómo se siente perder algo que siempre diste por sentado. Esa vulnerabilidad». Clara sonrió con satisfacción. «Y por eso conecta tan poderosamente. No es solo técnica o estética, es experiencia humana en su forma más auténtica». Mientras la noche avanzaba, Mateo notó que su energía disminuía. La tensión acumulada durante meses, la estimulación constante, las luces brillantes que desafiaban su visión limitada. Todo comenzaba a pasarle factura. Discretamente, se retiró a un rincón más tranquilo de la sala, necesitando un momento de respiro. Allí, sentado solo en un banco estratégicamente colocado, observó a la distancia el flujo de visitantes interactuando con sus obras. Era una experiencia surreal, ver a desconocidos conmoverse, reaccionar, conectar con las manifestaciones más íntimas de su lucha personal. «Es extraño, ¿verdad?», la voz suave de Laura interrumpió sus pensamientos. Se había acercado silenciosamente, trayéndole una copa de agua. «Ver tu dolor transformado en algo que otros encuentran bello o significativo». Mateo asintió, sorprendido por la perspicacia de su hija. «Es como si hubiera expuesto no solo mi trabajo, sino también mi alma. Me siento desnudo. Pero también liberado», sugirió ella sentándose a su lado. «Al menos esa impresión me da, como si finalmente hubieras dejado caer una máscara que llevabas desde hace tanto tiempo que ya formaba parte de tu rostro». Mateo reflexionó sobre aquellas palabras. Era cierto. Detrás de la ansiedad y la exposición vulnerada había una sensación innegable de libertad, como si la enfermedad, al arrebatarle su identidad establecida, le hubiera obligado a encontrar una más auténtica. «Tu madre estaría orgullosa», dijo después de un largo silencio. «No solo del arte, sino de esto». Hizo un gesto entre ambos, señalando la nueva conexión que habían empezado a construir. Laura tomó su mano, un gesto de intimidad poco habitual entre ellos. Ella siempre vio más allá de la superficie, tanto en tu arte como en ti. Dudó un momento antes de añadir: «Tengo algo que mostrarte, pero no ahora, cuando estemos solos». Intrigado, Mateo asintió. Juntos regresaron al centro de la exposición para los discursos oficiales y el brindis formal.
Javier Torres pronunció unas palabras elocuentes sobre la transformación artística y la resiliencia humana. Adrián Vega destacó la significación histórica de esta nueva etapa en la carrera de Mateo. Finalmente, llegó el momento en que todos esperaban que el propio artista hablara. Mateo se acercó al micrófono, consciente de los ojos expectantes fijos en él. Había preparado un discurso formal agradeciendo al museo, a Clara, a todos los involucrados, pero mirando a su alrededor, a las personas genuinamente conmovidas por su trabajo, a Laura observándolo con una mezcla de orgullo y esperanza, a Miguel cuyo entusiasmo había sido tan instrumental, las palabras ensayadas le parecieron inadecuadas, superficiales. Durante casi 50 años, comenzó, su voz resonando clara en la sala silenciosa, he pintado lo que veía. Formas, luces, colores capturados con la mayor precisión posible. Creía que eso era el arte, la representación perfecta de la realidad visible. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas para expresar algo que apenas comenzaba a comprender él mismo. Cuando supe que estaba perdiendo la vista, pensé que era el fin de mi camino como artista. ¿Cómo podría seguir pintando si no podía ver con claridad? Lo que no entendía entonces es que ver no es solo un acto físico, es también un acto emocional, intelectual, espiritual incluso. Recorrió con la mirada las obras expuestas, esas manifestaciones tangibles de su lucha y transformación. Las obras que ven hoy no son a pesar de mi condición, sino a través de ella. No representan una pérdida de capacidad, sino el descubrimiento de nuevas formas de percibir y expresar. Son, en muchos sentidos, las pinturas más honestas que he creado jamás. Su voz se quebró ligeramente, emocionado por la intensidad del momento. Quisiera agradecer a quienes me han acompañado en este viaje, a Clara, por ver potencial donde yo solo veía ruinas, a Miguel por su honestidad brutal y su intuición creativa, a Laura, mi hija, por recordarme que el arte, como la vida, nunca es sobre perfección, sino sobre autenticidad. La sala estalló en aplausos cuando Mateo concluyó su improvisado pero sincero discurso. Varias personas secaban lágrimas discretamente. Incluso los críticos más severos parecían conmovidos por la vulnerabilidad y honestidad del artista. Horas más tarde, cuando los últimos invitados se habían marchado y el personal del museo comenzaba la limpieza, Mateo y Laura regresaron al apartamento. Agotado, pero extrañamente energizado, Mateo se dejó caer en el sofá mientras su hija preparaba un té. Ha sido una noche extraordinaria, comentó, aún procesando las reacciones, los encuentros, las emociones intensas. Laura asintió, pero parecía preocupada por algo más. Tras servir el té, se sentó frente a su padre y extrajo un sobre de su bolso. Te mencioné que tenía algo que mostrarte, dijo con cierta nerviosidad. Lo encontré hace un par de semanas, ordenando viejas cajas de mamá. Intrigado, Mateo aceptó el sobre. Dentro había una carta, el papel amarillento, revelando su antigüedad. Al desplegarla, reconoció inmediatamente la caligrafía elegante de Sofía. Estaba fechada 6 meses antes de su muerte. Querido Mateo, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, algo ha ocurrido que me impide decírtelo en persona. Hay cosas importantes que necesitas saber. Cosas que nunca encontré el momento adecuado para expresar. Mateo sintió que el corazón se le aceleraba. La voz de Sofía parecía resonar en cada palabra, tan clara como si estuviera a su lado, susurrándole al oído. Siempre he admirado tu talento, tu dedicación, tu disciplina inquebrantable, pero también he temido por ti. Temo que tu búsqueda de perfección técnica se haya convertido en una prisión dorada, en una forma de esconderte del riesgo, de la vulnerabilidad verdadera que alimenta el gran arte. Las palabras golpearon a Mateo con fuerza devastadora. ¿Cómo había sido tan perceptiva Sofía, anticipando exactamente la crisis que enfrentaría años después? Te he visto rechazar caminos expresivos porque no encajaban con la imagen que habías construido de ti mismo como artista. Te he visto descartar experimentos maravillosos porque temías la reacción de críticos y coleccionistas. Y me pregunto si algún día encontrarás el valor para ser realmente libre en tu arte.
Mateo levantó la vista hacia Laura, que lo observaba con una mezcla de ansiedad y comprensión. «¿Por qué me muestras esto ahora?», preguntó con voz quebrada. «Sigue leyendo», respondió ella suavemente. «Si algo he aprendido en mi vida», continuaba la carta, «es que nuestras mayores crisis a menudo esconden nuestras mayores oportunidades. Las limitaciones, los obstáculos, las pérdidas, pueden convertirse en puertas hacia versiones más auténticas de nosotros mismos, si tenemos el valor de atravesarlas». Mateo tuvo que detenerse, abrumado por la emoción. Era como si Sofía hubiera previsto exactamente lo que le ocurriría, como si le estuviera hablando desde el futuro, ofreciéndole una guía para el momento más oscuro de su vida. «También quiero hablarte de Laura», seguía la carta. «Nuestra hija posee una sensibilidad y una profundidad que a veces pasas por alto, demasiado ocupado en tu propio mundo. No repitas conmigo el error que cometiste conmigo, manteniendo distancia emocional por miedo a la vulnerabilidad. El arte verdadero y el amor verdadero requieren el mismo valor. Atreverse a mostrarse completamente, imperfecto y auténtico». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Mateo ahora, manchando ligeramente la tinta de la carta. 10 años. 10 años habían pasado desde la muerte de Sofía, y solo ahora comprendía plenamente la profundidad de su sabiduría, la claridad con que lo había visto. «No sé qué crisis enfrentarás cuando leas esto, qué pérdida o desafío estará poniendo a prueba tu espíritu. Pero sé esto: dentro de ti hay un artista mucho más grande, más libre y más auténtico de lo que has permitido ser hasta ahora. Y estoy convencida de que algún día encontrarás el camino hacia él, aunque el viaje sea doloroso». La carta terminaba con una línea que partió el corazón de Mateo. «Te amaré siempre, no por tu perfección, sino por tu humanidad. Sofía». Cuando finalmente levantó la mirada, Mateo vio que Laura también lloraba silenciosamente. Durante varios minutos padre e hija permanecieron así, unidos en el recuerdo de la mujer que había visto con tanta claridad a través de ambos. «¿Cuándo encontraste esto?», preguntó finalmente Mateo, doblando cuidadosamente la carta. «Hace unas semanas, ordenando las últimas cajas de mamá para la mudanza», respondió Laura. «Al principio no estaba segura de mostrártela, pero después de ver tu exposición esta noche, supe que era el momento perfecto. Es como si ella hubiera sabido exactamente lo que necesitarías escuchar, incluso años después». «Ella siempre fue la más inteligente de los dos», murmuró Mateo con una sonrisa triste. «Veía cosas en mí que yo mismo no podía o no quería ver. Igual que tú veías belleza en el mundo que otros pasaban por alto», añadió Laura. «Quizá esa era vuestra conexión más profunda, la capacidad de ver más allá de la superficie». Mateo reflexionó sobre esas palabras. Era cierto. Su mirada de artista siempre había captado matices, detalles, cualidades que escapaban a la percepción ordinaria. Pero de alguna manera, esa misma agudeza visual le había impedido ver verdades más esenciales sobre sí mismo. «¿Sabes qué es lo más extraordinario?», dijo finalmente. «Que ahora, cuando mi visión física está fallando, empiezo a ver con mayor claridad todo lo demás». Laura tomó su mano. «Mamá estaría tan orgullosa, no solo del artista que has vuelto a ser, sino del hombre que estás empezando a ser». Aquella noche, después de que Laura se retirara a dormir, Mateo permaneció largo rato contemplando la ciudad desde su ventana. Las luces de Madrid creaban patrones borrosos a través de su visión deteriorada, pero en lugar de frustración, ahora sentía una extraña paz. Como si finalmente hubiera aceptado que la pérdida y la ganancia eran dos caras de la misma moneda, inseparables en el tejido de la experiencia humana. El éxito de la exposición Visiones Interiores superó todas las expectativas. La crítica fue unánimemente entusiasta, describiéndola como revolucionaria, conmovedora y un punto de inflexión en la carrera de Salgado. Los coleccionistas se disputaban las nuevas obras y museos internacionales contactaban para posibles itinerancias. Pero lo más significativo para Mateo no era el reconocimiento profesional, sino los cambios personales que experimentaba.
Su relación con Laura se profundizaba y sanaba. Su colaboración con Miguel continuaba, evolucionando hacia una asociación creativa genuina, donde el joven aportaba perspectivas técnicas mientras Mateo compartía décadas de experiencia estética. 2 meses después de la inauguración, Clara organizó una visita especial a la exposición para un grupo de personas con discapacidad visual. Con la ayuda de Miguel, habían desarrollado descripciones audibles de las obras y réplicas táctiles que permitían experimentar las texturas y formas mediante el tacto. Mateo, inicialmente reticente a participar, finalmente accedió a guiar personalmente el recorrido. Lo que comenzó como una obligación se transformó en una de las experiencias más profundas de su vida artística. «Cuéntenos cómo pinta ahora», preguntó una mujer mayor que había perdido la vista completamente años atrás. «¿Cómo es el proceso cuando no puede ver como antes?» «Es más físico, más visceral», explicó Mateo mientras guiaba las manos de la mujer sobre una de las réplicas táctiles. «Antes pintaba principalmente con los ojos y la mente. Ahora pinto con todo el cuerpo, con la memoria, con las emociones. Como nosotros experimentamos el mundo», comentó otro participante con una sonrisa de comprensión. «Exactamente», asintió Mateo, sorprendido por la conexión inesperada. «He aprendido a confiar en otros sentidos, en otras formas de conocimiento. A veces pienso que antes solo veía la superficie de las cosas, ahora intento capturar su esencia». La visita se extendió mucho más de lo previsto. Los participantes compartían sus propias experiencias sobre cómo percibían el arte, la belleza, el mundo sin depender de la vista. Mateo escuchaba fascinado, reconociendo en sus palabras verdades que él mismo había comenzado a descubrir. Al finalizar, una joven que conservaba apenas un mínimo porcentaje de visión se acercó a él. «Sus nuevas obras me conmueven profundamente», dijo con voz suave. «Las anteriores eran hermosas, técnicamente perfectas, pero estas hablan directamente al alma». Aquellas palabras se quedaron con Mateo durante días, resonando en su interior mientras continuaba explorando nuevas posibilidades expresivas. La degeneración macular seguía avanzando, pero ya no la veía como una sentencia, sino como un camino diferente, desafiante, pero lleno de descubrimientos inesperados. Una mañana, mientras trabajaba en el estudio con Miguel, recibió una llamada de Javier Torres. «Mateo, tengo una propuesta que quiero discutir contigo», comenzó el director del museo. «La respuesta a tu exposición ha sido tan extraordinaria que estamos considerando algo sin precedentes. Un taller permanente dentro del museo». «¿Un taller?», preguntó Mateo, confundido. «Un espacio donde pueda seguir creando, pero abierto parcialmente al público, donde visitantes, especialmente jóvenes artistas y personas con discapacidades visuales, puedan observar tu proceso, participar en talleres, experimentar de primera mano esta nueva aproximación al arte que has desarrollado». La propuesta era radical. Tradicionalmente, Mateo había protegido celosamente su proceso creativo, trabajando en soledad absoluta. La idea de convertir su práctica artística en una experiencia parcialmente pública, educativa, resultaba a la vez aterradora y extrañamente atractiva. «Necesito pensarlo», respondió sinceramente. Al comentárselo a Laura esa noche, esperaba encontrar escepticismo. Para su sorpresa, su hija se mostró entusiasmada. «Es perfecto, papá», exclamó. «Combina tu arte con algo que nunca te habías permitido. Enseñar, compartir, conectar directamente con otros. Es exactamente lo que mamá hubiera querido para ti. ¿No crees que diluirá mi trabajo? ¿Que convertiré mi arte en algún tipo de espectáculo didáctico?». Laura negó enfáticamente. «Al contrario, lo enriquecerá. Te obligará a articular procesos que ahora son instintivos, a ver tu propio trabajo a través de ojos ajenos. Además, piensa en el impacto que podrías tener en jóvenes artistas, en personas que enfrentan limitaciones similares». La mención de este último punto tocó algo en Mateo. Recordó la visita especial, las conexiones inesperadas que había experimentado con personas que navegaban el mundo sin depender de la vista.
Había algo profundamente significativo en esos intercambios, algo que trascendía el puro acto estético para adentrarse en territorios más humanos. «Quizás tengas razón», concedió finalmente, «pero con una condición. Miguel tendría que estar involucrado. No podría hacerlo solo». «Por supuesto que estará de acuerdo», sonrió Laura. «Ese chico te admira más de lo que imaginas, a pesar de su fachada de brutal honestidad». Otro gancho narrativo poderoso. ¿Aceptará Mateo el desafío de abrir su proceso creativo al público, transformando no solo su arte, sino su forma de relacionarse con el mundo? ¿Logrará este nuevo capítulo sanar completamente su relación con Laura y honrar el legado de Sofía? La preparación del taller en el museo avanzaba rápidamente. Javier Torres había asignado un espacio magnífico, una sala amplia con luz natural abundante, paredes adaptadas para exhibir obras en proceso y áreas para visitantes y participantes de talleres. Miguel supervisaba personalmente la instalación, asegurándose de que todo estuviera adaptado a las necesidades visuales específicas de Mateo. «La inauguración será en 3 semanas», informó Clara durante una visita al apartamento de Mateo. «El interés es enorme. Tenemos listas de espera para los primeros talleres, solicitudes de entrevistas de medios internacionales». «Me siento como un animal de zoológico», gruñó Mateo, aunque sin verdadera irritación. En el fondo, una parte de él se sentía extrañamente emocionada ante esta nueva aventura. Laura, que había pedido un permiso temporal en su trabajo para ayudar con el proyecto, observaba con satisfacción la transformación de su padre. El hombre amargado y derrotado de meses atrás había dado paso a alguien más abierto, más vulnerable, más conectado con el mundo que lo rodeaba. Una tarde, mientras revisaban materiales para los futuros talleres, Laura encontró una vieja fotografía entre los papeles de Mateo. Mostraba a un Mateo mucho más joven, apenas en sus 30, trabajando intensamente en un lienzo, mientras una pequeña Laura de unos 5 años intentaba imitar sus movimientos con un pincel propio en un papel. «Recuerdo ese día», dijo Mateo con nostalgia. «Estaba trabajando contra un plazo imposible para una exposición. No podía permitirme niñeras, así que te traje al estudio. Esperaba que te aburrieras y te durmieras, pero en lugar de eso, se me pasé horas pintando junto a ti», completó Laura con una sonrisa. «Fue uno de mis días favoritos de la infancia. Me sentía tan importante, tan conectada contigo». Mateo contempló la fotografía con nuevos ojos. Cuántas oportunidades como esa había dejado pasar, demasiado enfocado en su carrera individual, en su identidad como artista serio. «Lo siento», dijo simplemente. Laura negó con la cabeza. «No se trata de lamentarse por el pasado, papá. Se trata de reconocer que nunca es tarde para cambiar, para construir algo nuevo». Esas palabras resonaron profundamente en Mateo mientras se preparaba para la inauguración del taller. Nunca es tarde para cambiar, para reinventarse, para encontrar nuevas formas de conexión y significado. El día de la apertura oficial del taller, el museo estaba abarrotado. Personalidades del mundo del arte, medios de comunicación, estudiantes de Bellas Artes y un grupo especial de personas con discapacidades visuales se mezclaban en anticipación. Mateo, vestido con su ropa habitual de trabajo, jeans manchados de pintura y una camisa arrugada, esperaba nervioso en una pequeña sala adjunta. Miguel, igualmente nervioso aunque intentaba disimularlo, comprobaba por enésima vez que todos los materiales estuvieran correctamente dispuestos. «Es hora», anunció Clara asomándose a la puerta. «Están todos esperando». Con un suspiro profundo, Mateo entró en el espacio que sería su nuevo estudio público. La reacción fue inmediata. Aplausos, flashes de cámaras, murmullos de admiración. Javier Torres se adelantó para dar un breve discurso inaugural, explicando la naturaleza innovadora del proyecto. Ya no se trata solo de admirar obras terminadas, sino de comprender el proceso creativo, especialmente uno tan único como el que Mateo Salgado ha desarrollado frente a desafíos que habrían derrotado a muchos. Mientras Javier hablaba, Mateo recorrió discretamente la sala con la mirada. Su visión continuaba deteriorándose,
pero aún podía distinguir siluetas, movimientos, presencias. Reconoció a Laura en primera fila, sonriendo con evidente orgullo. A su lado, para su sorpresa, estaba Carmen Delgado, su antigua marchante, que había viajado expresamente para la ocasión. Y entonces lo vio, un caballete central con un enorme lienzo en blanco, iluminado dramáticamente, esperando su primer trazo. «Fui ahora», concluyó Javier. «Tengo el honor de cederle la palabra al maestro Mateo Salgado, quien inaugurará este espacio único con su primera creación pública». El silencio cayó sobre la sala. Todas las miradas convergían en Mateo, que avanzaba lentamente hacia el caballete. Un micrófono discreto había sido colocado para que pudiera compartir sus pensamientos durante el proceso. «Durante casi 5 décadas», comenzó, su voz resonando clara en el silencio expectante, «he pintado en soledad absoluta. He guardado celosamente mis procesos, mis dudas, mis fracasos, mostrando al mundo solo los resultados finales, pulidos y perfectos». Se acercó a la mesa de materiales, donde Miguel había dispuesto pigmentos, óleos, pinceles, espátulas y una variedad de herramientas no convencionales que habían desarrollado juntos en los últimos meses. «Hoy comenzamos algo diferente. No solo un cuadro, sino una conversación, una exploración compartida de lo que significa crear cuando las circunstancias cambian, cuando lo que dábamos por sentado se desvanece». Con movimientos deliberados, Mateo preparó varios colores en una paleta especialmente diseñada con compartimentos táctiles. Mientras trabajaba, explicaba en voz alta su proceso, las adaptaciones que había desarrollado, las nuevas formas de percibir y traducir esa percepción en expresión visual. «La degeneración macular me ha obligado a reconsiderar cada aspecto de mi práctica», continuó, mientras realizaba los primeros trazos en el lienzo. «Desde cómo mezclo los colores hasta cómo conceptualizo el espacio. Pero lo más importante que he aprendido es que la visión no reside únicamente en los ojos». Durante las 2 horas siguientes, los asistentes observaron fascinados cómo emergía una composición potente y emotiva. Mateo alternaba períodos de intensa concentración con momentos en que explicaba decisiones, compartía dificultades, incluso bromeaba sobre errores que incorporaba creativamente en la obra. Miguel intervenía ocasionalmente, proporcionando materiales específicos o haciendo observaciones técnicas que Mateo consideraba con seriedad. Era una dinámica de colaboración genuina, respetuosa, pero sin reverencias paralizantes. Hacia el final de la sesión, Mateo invitó a los asistentes con discapacidad visual a acercarse y explorar tácticamente partes de la obra en progreso, describiendo los colores y texturas mientras sus manos recorrían la superficie. «El arte no es solo para ser visto», explicó. «Es para ser sentido, experimentado, vivido, algo que he comprendido tardíamente, gracias a circunstancias que inicialmente consideré una tragedia». Cuando finalmente dio por concluida la primera sesión, el aplauso fue ensordecedor. Visitantes de todas las edades y condiciones se acercaban para expresar su admiración, hacer preguntas, compartir sus propias experiencias con limitaciones y adaptaciones. Laura esperó pacientemente a que la multitud se dispersara antes de acercarse a su padre. Sin palabras, lo envolvió en un abrazo largo y sentido. «Mamá estaría tan orgullosa», susurró finalmente. «Tan orgullosa». Mateo asintió, emocionado más allá de las palabras. En ese momento comprendió plenamente lo que Sofía había intentado decirle en su carta, que sus mayores crisis podían convertirse en sus mayores oportunidades si tenía el valor de atravesar la puerta que se abría ante él. Esa noche, de regreso en su apartamento, Mateo se detuvo frente a una pequeña pintura enmarcada que guardaba en su dormitorio. Era un autorretrato que había pintado décadas atrás, cuando su carrera apenas comenzaba. Un joven de mirada intensa y ceño fruncido en concentración, determinado a conquistar el mundo del arte. «Si pudieras ver dónde has llegado», murmuró a aquel joven Mateo, «a través de caminos que jamás habrías imaginado».
En las semanas y meses siguientes, el taller del museo se convirtió en un espacio vibrante de creación y conexión. Mateo estableció una rutina de trabajo que combinaba sesiones públicas con períodos de creación privada. Miguel, oficialmente reconocido como colaborador artístico, desarrollaba constantemente nuevas herramientas y técnicas adaptativas. Laura decidió extender su permiso laboral indefinidamente, encontrando un propósito inesperado en la coordinación del programa educativo asociado al taller. Su perspectiva única como hija del artista aportaba una dimensión personal a las visitas guiadas y talleres que ofrecía. La degeneración macular continuaba su curso inexorable. Había días en que Mateo apenas distinguía formas básicas, en que la frustración amenazaba con abrumarlo, pero ya no enfrentaba esos momentos solo. Tenía a Laura, a Miguel, a un círculo creciente de amigos y colaboradores que comprendían su lucha y valoraban su perseverancia. Una tarde particularmente difícil, mientras luchaba con un lienzo que se resistía a sus intenciones, Mateo sintió una presencia familiar a su lado. No podía verla claramente, pero de alguna manera sabía que era ella. «Tenías razón, Sofía», murmuró tan bajo que nadie más podía oírlo. «Como siempre». Y continuó pintando, sus manos guiadas ya no solo por lo que veía, sino por lo que sentía, recordaba, imaginaba y sobre todo por lo que amaba. El último lienzo nunca sería realmente el último mientras tuviera historias que contar, emociones que expresar, conexiones que forjar. En el arte, como en la vida, los finales eran simplemente puertas hacia nuevos comienzos. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.